Las ataduras o traumas del pasado nos llevan muchas veces a entrar en un bucle infinito de indecisión, zozobra y sobre todo miedo. Miedo a ser insuficientes, a no cumplir nuestros sueños, a no sentirnos felices con nosotros mismos. Y es allí cuando las heridas del pasado o del presente comienzan a afectar nuestras finanzas, incluso si esto suena inverosímil para ti. Hay 5 emociones negativas principales por las cuales tu dinero y tu abundancia puede perjudicarse, de tal forma que comiences a repetir patrones tóxicos y a caer en un pozo muy difícil de salir. Incluso trabajar incansablemente pero nunca tener dinero. Esto ocurre cuando somos víctimas de alguna o todas estas emociones negativas, todo a consecuencia de heridas que nunca sanaron o de eventos traumáticos que nos hicieron infravalorar nuestro esfuerzo y nos convirtieron en seres indignos de poseer dinero. Comencemos hablando del miedo. El miedo está asociado al dolor, el dolor a la inestabilidad. El miedo a usar el dinero erróneamente puede crear en ti mismo un sentimiento de desconfianza, de imaginarte que todos los gastos que hagas para ti están siendo innecesarios y que mejor deberías ahorrar y privarte de ciertos privilegios. No ser capaz de disfrutar tu dinero en cosas que te llenen el corazón, a la larga te causará dolor y por consiguiente te volverá inestable. No porque el dinero compre la felicidad, sino porque si tú mismo no buscas ser feliz, no alcanzarás esa cúspide a la que no muchos llegan a lo largo de su vida. Puedes elegir ser feliz desde ahora. Otra emoción negativa es la vergüenza. Si en tu pasado hubo escasez de dinero y no tuviste los mismos privilegios que tus amigos o las personas que te rodeaban, quizás en estos momentos tengas problemas de confianza y pienses que ahora que ganas dinero, puedes llenar ese vacío del pasado. Quizás quieras tener todo lo que no tuviste en el pasado, pero ¿a qué costo? Los gastos para aliviar ese sentimiento de vergüenza por no haber tenido lo que considerabas suficiente en el pasado pueden ser nocivos y hasta pueden llevarte a aparentar algo o alguien que no eres. Y esto, a su vez, puede incluso llenarte de deudas. La indignidad. También puede cerrarte las puertas a la abundancia. Pensar que no mereces lo que tienes o lo que puedes llegar a tener es un ataque directo a tu autoestima y a tu amor propio, convirtiéndose así en un sentimiento negativo y una emoción nociva que atenta a la realización de tus metas y al cumplimiento de tus sueños. La inseguridad y la cohibición. La inseguridad y la cohibición de gozar de tu dinero pueden afectar considerablemente nuestras decisiones diarias y convertirnos en tacaños. Solo por el simple hecho de tener miedo a gastar nuestro dinero en cosas positivas, por miedo a no conseguir más. Mientras seas una persona que trabaja, ahorra, invierte, emprende y destinas una parte de tu dinero para ayudar a personas que lo necesitan, las puertas de la abundancia siempre estarán abiertas para ti. Por último, nos encontramos de cara con la culpa. Haber sido víctima de escasez de dinero en el pasado y ahora tener ciertos privilegios puede frenar tu abundancia directamente, ya que no te sientes digno de tener lo que tienes, solo porque no creciste en un ambiente donde el dinero no fuera un problema. Debes aprender a sentirte cómodo, cómoda con lo que tienes y a reconocer que el lugar de donde vienes no define quién eres o quién puedes llegar a ser. Eres capaz de lograr lo que te propongas siempre y cuando
Rompa las cadenas del miedo que te impiden abrirle paso a las abundancias por las cuales trabajas. Mereces ser exitoso, exitosa. Mereces sentirte suficiente. Mereces amor y sobre todo mereces vivir una vida digna de recordar, sin miedos ni prejuicios que te impidan ser feliz. Coméntame con qué emoción te has identificado. En el siguiente video te compartiré un ejercicio que te permitirá liberarte de esa emoción o sentimiento con carga emocional que impide en ti el flujo del dinero. Un saludo y un abrazo para todos.